Entonces, vamos a dar paso al premio a la trayectoria divulgativa ejemplar. Y para eso me gustaría llamar al escenario a Jesús María Martínez del Rey, que es miembro del jurado, y espero que no hayas tenido discusiones tan complicadas. Al menos no con un perchero. Menos mal. Tienes que darme un sobre. Ah, te lo voy a dar aquí. Si quieres lo cojo yo. Este. Pues el premio a la mejor trayectoria divulgativa ejemplar del año 2017 es para Adela Cortina Orts. El jurado de los premios No Square, en su 10ª reunión de deliberaciones, que tuvo lugar en el Museo Lázaro Galdiano el pasado día 23 de enero a las 18:30, ha decidido otorgar por unanimidad el premio No Square a la trayectoria divulgativa ejemplar, como dije anteriormente, a Adela Cortina Orts. Si me permiten, en unos minutos voy a presentarles brevemente a Adela Cortina. Políticos y tertulianos han incorporado a su particular jerga un término con el que quieren referirse a cómo el contrario narra la manera en que han ocurrido determinados acontecimientos o cómo los inventa. Este término no es otro que el relato. El término se ha ido extendiendo a otros colectivos. En 2008, el escritor francés Christian Salmon publicó en España Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. El título produce escalofríos. Leerlo me dejó muy mal sabor de boca. No Square me ofreció un colutorio en forma de taller. Decidí entonces que hablaría sobre storytelling y ética. Hace de esto algo de más de 2 años y medio. Una tarde de domingo andaba yo buscando documentación con la que enriquecer los contenidos de este taller sin que encontrara nada sustancioso que echarme a la boca. Estaba a punto de desistir. Como el taller iba dirigido mayoritariamente a empresarios, crucé entonces 4 palabras: storytelling, ética, negocios y empresarios. Apareció entonces el enlace a un artículo titulado La leyenda del empresario excelente. De él extraje el siguiente texto. Dicen los entusiastas del storytelling de la necesidad de contar relatos para generar adhesiones a la propia causa, que es preciso hacerlo también en el mundo verdaderas. Es tiempo de escribir en la vida cotidiana el relato verídico de los empresarios excelentes, de los que sobresalen por sus buenas prácticas, beneficiando a la sociedad. No se puede decir más con menos palabras. Este artículo, publicado en El País en 2012, estaba firmado por Adela Cortina, de la que se decía al final del artículo que es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación ETNOR, Ética en los Negocios y las Organizaciones. Y así fue como conocí, literariamente hablando, a Adela Cortina. Posteriormente supe que había ganado el Premio Nacional de Ensayo con un libro que es el que llevan precisamente ustedes en la bolsa. ¿Para qué sirve realmente la ética? Adela Cortina fue la primera mujer en ingresar en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y es autora de más de 20 libros y doctora honoris causa de varias universidades españolas y latinoamericanas. ¡Qué señora tan interesante!, pensé. Con esta idea en la cabeza, al día siguiente, lunes, me acerqué a la biblioteca pública más cercana a mi casa para buscar sus libros. En 2 tardes me leí las 180 páginas de Ética, publicado en 2005. El libro está transitado por un planteamiento muy práctico: cómo aplicar los principios morales a los distintos ámbitos de la vida personal y profesional. Esta señora no es interesante, es muy interesante, me rectifiqué. Que yo me leyera el libro en 2 tardes no significa que la ética se aprenda en 2 tardes. Eso parece que está circunscrito exclusivamente al ámbito de la economía. La ética, dice Adela Cortina, tiene que ver con el ethos, con el carácter que se forjan las personas y las organizaciones, con los ámbitos que adquieren día a día para actuar de una forma excelente,
desde la convicción de que hacerlo así es lo que corresponde. Y la ética tiene que ver también con la justicia, con ese percatarse de que cualquiera que sea afectado por una actividad social tiene que ser tenido en cuenta al tomar las decisiones que le afectan. Es la pasión intelectual, amén de la ética, la que guía la mano de Adela Cortina, escribió Salvador Giner. ¿Acaso fuera la pasión, acaso el corte de pelo a lo garzón que lucía en la primera foto que vi de ella, la razón por la que mi mente me llevó a la imagen de Edith Piaf, la cantante francesa? Las canciones de la Piaf condensan apasionadas historias en 3 minutos. Del mismo modo, los artículos de Adela Cortina son pura esencia y sus libros, y se agradece, nada voluminosos. Le gusta escribir con frases cortas, algunas tan secas como un disparo. Si a Edith Piaf se le escucha con las tripas, a Adela Cortina se la lee con el corazón. Tripas y corazón son el atractivo emocional, o sea, el pathos griego, el que hace que el mensaje llegue hasta la razón, hasta el logos. Resulta difícil no creerse a Edith Piaf cuando canta desgarradamente, como resulta difícil no reflexionar leyendo a Adela Cortina. Es decir, el ethos, la credibilidad, el carácter, ethos, logos y pathos, el aristotélico triángulo de la persuasión. La ética sin proyección pública queda en el escapismo, dice Adela Cortina, y esto la convierte ya de muy interesante en interesantísima. Escribe y opina sobre todo aquello que inquieta a nuestra sociedad. Nada se le escapa. La suya es una ética a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir, con la que busca establecer unas bases mínimas para hacer el mundo más habitable. Una de esas bases mínimas es la generación de confianza, un valor que ella define como ético básico, imprescindible para que levantemos el ánimo en estos tiempos de desorientación. La construcción de una cultura de la confianza es lo que confiere veracidad al relato, a ese relato al que me refería al principio. La confianza dota de valor ético al relato. Por eso, dice la doctora Cortina, háganme caso los que tienen espíritu de empresa, lleven al mercado la ética, porque, por lo que dicen unos y otros, es la ocasión que vieron los siglos. Y si no lo es, al menos sabremos qué es lo que verdaderamente apreciamos. Como decíamos en aquel juego de la infancia, tú la llevas. Son los empresarios quien ahora la llevan. Felicidades, señora Cortina. Gracias. Y ruego ahora, por favor, a Vicente Montes, director general de la Fundación Rafael del Pino, entidad que ganó el año pasado, que suba al escenario. Vicente, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, Juan, todos los miembros de Nova Square, Elena, directora del Museo Lázaro Galdiano, miembros del jurado, patrocinadores, amigas y amigos. La verdad es que siempre es un verdadero placer acompañar a Nova Square en sus iniciativas, de las que salimos todos renovados, ¿no? ¿Tenía que entregar el premio antes? No, por eso, era para no equivocarme, y como estamos en un clima tan por eso me ha preocupado haber cometido un error. Bien, bueno, qué decir después, además de la entrañable laudatio, ¿no?, que ha realizado Jesús María Martínez Rey, ¿no? Cualquier cosa que diga parecerá intrascendente, y como no dispongo de mucho tiempo, y por supuesto no deseo hurtar el suyo a nuestra galardonada, pues haré caso a don Miguel de Cervantes cuando afirmaba que no hay argumento bueno que siendo largo lo parezca, con lo cual les aseguro que seré breve. Y ajustaré esos 3 minutos que me dijo Juan. El año pasado tuvimos el honor de recibir el premio Nova Square a la labor divulgativa ejemplar,
Para una institución como la Fundación Rafael del Pino, cuyos objetivos son defender la libertad y contribuir a difundir el conocimiento y a la formación de nuestros dirigentes, recibir este premio de una red de personas independientes a las que admiramos, comprometidas con la difusión de la experiencia y el conocimiento, fue un gran honor. Como fue un privilegio incorporarnos a la pequeña gran familia de Nove Square, que hoy está excelentemente representada en este magnífico auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano. Porque nuestro fundador siempre quiso reconocer la noble tarea de la difusión del conocimiento. En sus propias palabras, transmitir el conocimiento es nuestra responsabilidad ante los que nos precedieron y nos enseñaron, y también ante los que nos seguirán. Más aún en un escenario disruptivo como el que enfrentamos. Vivimos en un mundo como nunca antes, complejo, convulso e interdependiente, enmarcado en un trasfondo de cambio de era que exige nuevos liderazgos, con la capacidad de adaptación que requiere un entorno de cambios exponenciales más difíciles de predecir, con mayor impacto socioeconómico, temas que conoce muy bien Adela. En la Fundación hemos querido fomentar el diálogo sobre la necesaria adaptación al cambio de nuestros dirigentes. Nuestra propuesta, Adela, abrazar el cambio y superar así con éxito los principales retos que enfrentamos como sociedad. No me voy a extender hablando de la Fundación, aunque habíamos acordado, Juan, el que hablara un poquito, pero es que creo que no toca. Ahora lo que hay que hablar es de Adela, ¿no? Y celebrar el galardón que va a recibir. Por eso, en el año 2016 fuimos galardonados, pero hoy Nove Square nos otorga otro gran privilegio, que es hacer entrega del Premio Nove Square a la labor divulgativa ejemplar 2017. Privilegio el nuestro y honor entregarle este premio a una persona como Adela Cortina, que ha destacado a lo largo de su vida por su comportamiento ético y la búsqueda continua de la justicia. Adela, ejemplificas como pocos la excelencia personal y profesional. Desde que iniciaste un día el camino de la reflexión, la deliberación, el análisis, la divulgación, pero también la crítica y la tan importante autocrítica, enfrentando y superando todos los obstáculos a tu paso y contribuyendo a hacer nuestro pequeño mundo, nuestro ser, cada día un poco más comprensible, un poco mejor. Ese es, amigas y amigos, nuestro anhelo compartido con Adela y me atrevo a decir con todos ustedes. Ser cada día un poquito mejores personas, algo que Adela ha sabido hacer magistralmente a través de la filosofía a lo largo de su extensa y prolífica carrera académica e investigadora. Permitidme terminar con una cita de Adela. La verdad de las proposiciones, la belleza de los seres naturales y artificiales, la bondad de las personas y de las cosas son la sustancia de la filosofía, una disciplina a cuyo estudio ha dedicado su vida. Por ello es un verdadero honor, Adela, entregarte este premio. Por supuesto, con la más ferviente enhorabuena de la Fundación Rafael del Pino y sé que de todos nosotros. Enhorabuena. Bueno, yo después de estas gentes tan altas siempre tengo que bajar el micrófono. Es la primera tarea que hago cuando me pongo ante un micrófono, tener que bajarla, porque normalmente todo el mundo es bastante más alto que yo. Me he quedado tan absolutamente impresionada con las palabras tanto de la audacio como de la alternativa, que solamente puedo empezar diciendo que mi padre, que era persona sabia y prudente, siempre empezaba sus palabras diciendo uno en su modestia, y yo no puedo empezar más que diciendo yo en mi modestia. Y después de estos maravillosos discursos que han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, mi cordial agradecimiento por supuesto, a los miembros del jurado por pensar en mí para el premio. Mi cordial agradecimiento por esa laudacio maravillosa, que creo que en la vida he recibido algo parecido. Mi cordial agradecimiento a Juan, que no lo veo, pero que está ahí abajo, por toda la tarea que ha desarrollado en Nove Square y, por supuesto, por pensar también en mí como secretario del jurado, y gracias a esa maravillosa alternativa que me ha venido pues realmente de una persona espléndida y de un discurso espléndido. Yo, después del agradecimiento, porque siempre recibir un premio es una verdadera alegría y la primera reacción es la del agradecimiento, pues querría decir que no solamente me alegra recibir un premio, sino
que me alegra de un grupo de gentes, de una red, de un think tank con la que en realidad estoy en una total sintonía. No pertenezco a, pero ya me han dicho algunas gentes por ahí que sería interesante pertenecer, porque realmente los puntos de contacto son muchos y ahora creo que voy a comentar un poco en qué medida creo que hay puntos de contacto muy claros. El primero de ellos, mi enhorabuena, no solo por cumplir 10 años, sino por dar un premio a algo tan peculiar y original como una trayectoria divulgativa que se considera ejemplar. Yo no sé, luego preguntaré y ustedes me dicen, pero tengo la sensación de que es algo único en el mundo que se dé un premio a una trayectoria divulgativa, porque normalmente se suele pensar que la divulgación es un género muy, muy menor que llega casi a, convertir y triturar los alimentos que son verdaderamente sabrosos y convertirlos en pura papilla, que acaba siendo en realidad una vulgarización y no una divulgación. Y a mí me han animado ustedes con este premio, que está pensado para la divulgación, porque suele ocurrirme que cuando voy a alguna conferencia de persona muy ilustrada, que utiliza una terminología muy abstrusa, y yo voy enfadándome por el camino porque no acabo de entender, porque esto no me gusta, pero luego todo el mundo sale diciendo ¡qué maravilla! No he entendido casi nada. Y es algo que a mí me deprime, porque veo que efectivamente se está valorando enormemente lo que Theodor Adorno llamaba la jerga de rufianes. Cuanto más abstruso parece que más nivel. Entonces yo salgo de estas experiencias bastante desanimada y deprimida y siempre me digo a mí misma, tienes que cambiar, tienes que utilizar una jerga verdaderamente ininteligible, porque así todo el mundo pensará que tiene muchísimo nivel. Me lo propongo y además estudio un poco la cara que ponen las personas que hablan, que suele ser de muchas circunstancias y mucha sabiduría. A mí no me sale, pero yo pienso, tengo que hacerlo, a la próxima vez utilizaré una jerga de rufianes y además pondré una cara científica que sea completamente convincente para todos los presentes de que mi nivel es altísimo. Bueno, creo que lo he intentado algunas veces. En cuanto empiezo a hablar y empiezo a ver ceños fruncidos, gentes que en realidad no entienden, aquí no hay sintonía, yo no sé para qué estoy hablando, aquí nadie se entera de lo que yo digo o de lo que yo escribo, me empieza a entrar una depresión impresionante. No me interesa hablar para que nadie me entienda, no lo puedo evitar. Es posible que sea comunicativa por esencia. Me encanta comunicar, me encanta encontrar esa sintonía por parte de la persona que lee o por parte de la persona que escucha, esa sintonía que descubre algo tan maravilloso como que entre todos los seres humanos existe un vínculo y llega un momento en que se toca ese vínculo y nos hemos entendido, ya ha existido esa cosa maravillosa que es la sintonía y esa cosa maravillosa que es la complicidad. Cuando ante un auditorio la gente empieza a sonreír y empieza a reírse, creo que el hablante se da cuenta de que ha establecido un vínculo y una sintonía porque me han entendido. Estamos totalmente conectados, nos hemos comunicado, se ha entendido lo que quería decir. Y yo creo que ese es el oficio de la buena retórica. Como saben ustedes, hay una retórica buena y una retórica mala. Como hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. Lo del colesterol bueno y malo lo tengo muy dominado porque malo tengo bastante, pero se ve que del bueno tengo mejor, con lo cual me dicen que puedo seguir comiendo, bueno, más o menos un régimen, pero pastillas no, etcétera, yo encantada de la vida. ¿Qué es la retórica buena y la retórica mala? Pues la retórica mala es el intento de conocer al interlocutor, saber cuáles son sus pasiones, cuáles son sus intereses, para manipularle y persuadirle y para llevarle a mi propio terreno sin que él se dé cuenta. Ese es el ámbito de la persuasión, ese es el arte de la persuasión, que en definitiva es el arte del engaño y el de la falsedad. Pero hay una retórica buena que consiste en tratar de conocer las experiencias, las sintonías de los interlocutores
para tratar de transmitir un mensaje, porque si no es imposible llegar a las personas. Y creo que la retórica buena es muy importante porque entiendo, dentro del terreno de la ética dialógica en la que yo trabajo, que hay una intersubjetividad, un vínculo entre todos los seres humanos que, como diría Hannah Arendt, nunca debería de ser dañado. Existe un vínculo entre todos nosotros que tiene que ser reforzado, que tiene que ser potenciado, y eso hay que hacerlo a través de la comunicación y hay que hacerlo a través del lenguaje. No basta con conectarse no es comunicarse. Hay que conectarse para comunicarse, porque entrar en el otro y establecer en el vínculo creo que es la auténtica verdad de lo que somos los seres humanos, y hay que fortalecer esa intersubjetividad que nos permite construir conjuntamente un mundo mejor. Creo que es un acierto pensar en valorar la divulgación, que intenta ser seria, que intenta ser profunda, pero intenta transmitir mensajes para que vayamos estableciendo esa relación entre los seres humanos que va demostrando cada vez más que el individualismo es totalmente falso. No somos individuos aislados, no somos esos individuos atomizados que un buen día se unen por casualidad y sellan un contrato social, como dicen las teorías del contrato. Somos seres en vínculo, somos seres en relación, y la manera de potenciarlo es a través de la comunicación, tanto oral como escrita. Y al hablar de oral y escrita, entro, creo, en el segundo de los elementos que me une bastante claramente a KnowSquare, a todo el grupo, y es el de los libros, de los que se está hablando desde el comienzo, los libros que se están leyendo, los libros que se están regalando. Hoy he leído en el periódico que en los informes PISA los niños españoles han ascendido en comprensión lectora, que por primera vez en muchísimo tiempo estamos por encima de la media de la OCDE, y me ha parecido una extraordinaria noticia, porque es muy importante que los niños entiendan de matemáticas y entiendan de ciencias naturales, pero es mucho más importante que los niños tengan comprensión lectora. Un país que sabe comprender, un país que sabe leer, que sabe conocer los libros, es un país que está a la altura de lo que decía Aristóteles cuando afirmaba que el ser humano es un ser social porque tiene logos, que quiere decir razón y palabra. Y el logos, la razón y la palabra, es lo que nos sirve, decía Aristóteles, para deliberar sobre lo justo y sobre lo injusto. Y añadía, y eso es la casa, y eso es la comunidad política. Ciudadanos que deliberan conjuntamente sobre lo justo y lo injusto, y que lo hacen a través de las redes en los últimos momentos, pero siempre a través de ese lenguaje que es escrito y que tiene que ser fomentado a través de los libros y a través de la lectura. Y ese es un segundo punto en el que estoy totalmente en relación y totalmente de acuerdo, en el fomento de la lectura y de los libros. Y el tercero, y con esto ya voy a ir acabando porque no me quiero hacer larga, efectivamente yo escribí sobre el empresario excelente y sobre el storytelling, y me pareció muy interesante en el storytelling ese mensaje de que el cerebro humano no es tanto un procesador lógico como un narrador de historias. Y creo que esa es una gran verdad. El cerebro humano nos ayuda a contar historias, somos contadores de historias, y cuando se nos cuenta una historia atendemos rápidamente porque eso nos va en nuestro cerebro, porque sintonizamos y porque conectamos. Y por eso yo les quería contar una pequeña historia que tiene que ver con todo lo que estoy diciendo y lo que se ha dicho aquí. Una historia que empezó con ese afán de construir intersubjetividad, que viene de los años 77, 78. Recordarán los presentes que España estaba sufriendo un cambio bastante notable y había una preocupación por parte de algunas de las gentes que trabajábamos en ética, y la preocupación era la de qué iba a pasar en España cuando cambiara la situación y pasáramos de una
España, que era nacionalcatólica, que compartía un código ético común, a una España que iba a ser una sociedad plural y democrática. Había gentes que decían en ese momento que desde entonces todo iba a estar permitido, que íbamos a vivir de una moral absolutamente relativista y que no iba a ser posible que los españoles encontráramos un conjunto de valores con los que construir nuestra vida juntos. A mí aquello me pareció un problema fundamental y ahí empieza una historia. La historia en la que Jesús Conill, que es mi marido y está sentado en la primera fila y que es también, como yo, catedrático de Ética y Filosofía Política, y yo cogimos un 600, que era lo que teníamos, y nos marchamos ¿a dónde? Pues evidentemente a la meca de los filósofos, a Alemania. Nos fuimos a Alemania con nuestros 600 y, por cierto, íbamos muy bien por las autopistas alemanas. Es verdad que se nos heló. Nos fuimos a Múnich, el 600 se nos heló, etcétera, pero luego lo arreglamos. Y nos fuimos para tratar de descubrir si era posible encontrar las bases de una ética cívica, de una ética que nos permitiera unir a todos los españoles a través de unos valores comunes con los que construir la vida juntos. Esa fue la clave que después se fue sustanciando en libros como Ética Mínima, en el que se trataba de ver cuáles eran los mínimos éticos que podían conjugarnos a todos los españoles. Y cuando yo leo las 5 Cs de Knauer, pienso que de alguna manera esas 5 Cs están incluidas en nuestra ética mínima. Y cuando veo que se habla de una responsabilidad social individual, pienso que están incluidas en la ética mínima. Y cuando se habla de una responsabilidad social corporativa, veo que están incluidas en la ética mínima. Y cuando veo que están ustedes proponiendo que cada una de las personas se haga dueña de su vida, que experimente con otros, que comparta con otros, que trata de innovar, que trate de crear, esto que se dice todo el tiempo con la crisis, aquí lo que nos hace falta es innovación. Esto pertenece no a una ética de máximos, sino a una ética mínima, que es una ética de justicia, que nos puede permitir algo muy importante, construir la vida juntos. Me parece que es importante la discrepancia. Claro que es rica la discrepancia y que es rico que haya un país pluralista en que haya distintas voces, pero tiene que haber unos acuerdos mínimos en unos valores mínimos por debajo de los cuales no se puede caer, sin caer en inhumanidad. Eso es lo que quiere decir ética mínima. Cuando publiqué ese libro, alguna gente dijo, es que, como voy a decirlo finamente, como no es alta, no puede hacer otra cosa más que una ética mínima. Claro, otros decían, bueno, es que como estamos tan mal, por lo menos un mínimo de ética, algo así como de rebajas. No, por favor, yo no quería decir eso, para eso no escribo un libro. Lo que quería decir es que creo que hay unos valores, un mínimo de valores comunes, por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y recordando a Ortega cuando decía que así como el tigre no puede destigrarse, el hombre sí que puede deshumanizarse. Y cuando caemos por debajo de unos valores, efectivamente nos estamos deshumanizando. Por eso creo que es importante esa comunicación, ese entendernos, no utilizar la jerga de rufianes, sino entendernos en unos elementos básicos que nos permitan ir construyendo nuestra vida juntos. Y esa fue la idea de ética mínima que luego fui pensando, y lo he pensado con gentes como todos los presentes, a los que ya considero mis amigos, porque me han dado un premio, y si me han dado un premio tienen que ser amigos míos. Después de esto, no antes. No se da el premio a los amigos, sino después de esto. Si es antes, ya la cosa pierde absolutamente toda su gracia. Pero efectivamente, cuando voy viendo que somos un conjunto muy amplio de gentes que vamos compartiendo esos valores mínimos, ¿y dónde los estamos intentando realizar? Aquí vino el segundo gran momento en el terreno de la ética, a todos los ámbitos de la vida social.
no solo a procesos de fundamentación, sino a todos los ámbitos de la vida social. A la política, por supuesto que hay que aplicar esos valores mínimos, ese mínimo de valores a la política, por supuesto que sí. Nos hubiéramos ahorrado cantidad de lamentaciones, de corrupción, etcétera. ¿Hay que aplicarlo a la empresa? Por supuesto. Y creamos aquella fundación ENNOR, que no sé si ustedes conocerán, pero lleva ya 26 años, que no está mal. Y cuando creamos ENNOR, que quiere decir Ética de los Negocios y las Organizaciones, allá en Valencia, la gente nos decía, pero ¿cómo vais a unir ética y negocios si eso es unir aceite y agua? Eso es lo que nos decían. Y nosotros decíamos, no es así. Precisamente la ética al medio y largo plazo es rentable también para las empresas, pero al medio y largo plazo, que es el tiempo humano, no el corto plazo en el que se hace una jugada y todo se va al traste. La ética es rentable para las empresas y no hay empresas buenas que no sean éticas. Una empresa que no es ética es una mala empresa. Pero además tampoco hay buenas sociedades si no hay buenas empresas. Las buenas sociedades necesitan buenas empresas que trabajen muy activamente para conseguir esa bondad de la sociedad. Y por eso pensamos nuestro grupo y muchas gentes, como todos los aquí presentes, que es importante el mundo de la gestión empresarial, que es importante el mundo de la innovación, porque efectivamente yo me voy a permitir decir algo muy serio, y lo muy serio es lo que yo creo que es el principio de la ética moderna, que es la formulación del imperativo categórico kantiano, que dice así: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Siento haberme puesto tan trascendente, pero llega un momento en el que hay que decir cuál es el núcleo de lo que se está pensando, y yo creo que tiene razón Kant cuando dice que el ser humano es fin en sí mismo, que tiene dignidad y no un simple precio, y que por eso merece la pena que haya empresas, que haya política, que haya sanidad y que haya todas esas esferas de la vida social que pretendan ser éticas. 1000 gracias por el premio. Una, en su modestia, lo que dice es muchísimas gracias por este premio.